bienvenido a Perspectivas. Soy tu anfitrión David Howard. Oro para que el mensaje de hoy encuentre a todos ustedes escuchando y observando bien hoy. Estoy agradecido por esta oportunidad y cuento como alegría compartir la bendición de la palabra de Dios con ustedes. Mi esperanza es que el mensaje de hoy toque vuestros corazones y se encuentre con cada uno de vosotros justo donde estáis hoy. Sé bendecido y que Dios continúe concediéndote la riqueza de su gracia y misericordia. More power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder to take a little bit better care of yourself. You're worth it. You can have this feeling anytime you choose. A veces nuestras vidas nos llevan de una comprensión literal a una visión más profunda. Cuando me acerqué por primera vez a la salvación y a la Biblia, entendí todo desde un sentido literal. Cada palabra y pasaje parecía directo e inequívoco, dejando poco espacio para interpretación o significado aún más profundo. En ese momento estaba entusiasmado e incluso celoso por lo que creo que son mensajes claros de las Escrituras. Me sentí obligado a difundir este mensaje con urgencia como si fuera mi responsabilidad personal advertir a otros y asegurarme de que comprendieran las consecuencias de ignorar tales verdades y si no era lo mismo que yo. Estaban equivocados. Estaba ansioso por enfrentar el error, rápido para juzgar y dispuesto a señalar los peligros de no tomar la Biblia por valor nominal, firmemente convencido de que sabía todo y exactamente quién era el que estaba en riesgo. Sin embargo, a medida que continuaba aprendiendo, recibí mayor claridad y comprensión. Mi punto de vista comenzó a cambiar cuando me di cuenta de que mi enfoque temprano, aunque apasionado por naturaleza, carecía del matiz y el discernimiento que viene con el crecimiento genuino en la fe. El camino desde la lectura literal de la Biblia hasta una comprensión más perfecta requería humildad y la voluntad de hablar. Este progreso no disminuyó mi respeto por la autoridad de las Escrituras, más bien profundizó mi aprecio por su riqueza y la importancia de un estudio cuidadoso, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Mi celo se transformó en un deseo de la verdad, arraigado en la sabiduría y la compasión más que en el conflicto o en un deseo carnal. Para corregir y condenar el mensaje de hoy, se titula Considere la fuente. Después de su dramático encuentro en el camino a Damasco, donde el Señor lo detuvo y le preguntó, ¿por qué, Pablo, me persigues? Comenzó su notable viaje como apóstol. Pasó a escribir 13 epístolas o cartas a 9 iglesias diferentes. Estas cartas tienen un gran significado, ya que Pablo sintió un abrumador sentido de urgencia para entregar la verdad, independientemente de sus circunstancias. Incluso cuando estaba en cautiverio, soportando la esclavitud, sobreviviendo a los náufragos, enfrentando el peligro e incluso acercándose a la muerte, Pablo permaneció firme en su compromiso de enseñar, predicar, amonestar y advertir. En su carta a los Gálatas, encontró la necesidad de posar. Una pregunta crítica que destaca la importancia de permanecer fiel al Evangelio mientras habla en el capítulo 13.
Y él dice, oh necios Galatas, ¿quién os ha hechicado para que no obedecieis a la verdad, delante de cuyos ojos Jesucristo ha sido evidentemente expuesto, crucificado entre vosotros? Y eso se encuentra en el versículo 3. Por la fe en Cristo recibimos una renovada conexión en Dios que cuestiona autoridad y busca la verdad, siempre forma parte esencial de la naturaleza humana. Muchos de nosotros nos hemos encontrado con malos consejos o nos hemos engañado por cosas que no eran como se anunció. Por ejemplo, en el desierto Moisés enfrentó los desafíos de Coré, Datán y Abraham y otros 250 ancianos en Números 16. Del mismo modo, Simón el hechicero practicó la brujería en Samaria, asombrando al público y jactando de su grandeza, hasta el grado en que el pueblo lo llamó el gran poder de Dios en Hechos 8:9. Aunque estaba manipulando engañosamente al pueblo, fue condenado por los discípulos porque lo que estaba haciendo era incorrecto y trató de comprar el verdadero poder de Dios. Hoy hay innumerables ejemplos de desafíos a nuestras credenciales y acreditación en Cristo. No se trata de reconocimiento académico, sino de vidas transformadas por el Espíritu de Dios. Hay quienes cuestionan la autoridad y autenticidad de las Escrituras, eligiendo selectivamente textos para desencadenar debates contradictorios. Algunos buscan explicaciones alternativas o científicas para eventos como la partición del Mar Rojo, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, e incluso los detalles de la crucifixión de Cristo, debatiendo aspectos como los clavos, su tamaño, ubicación o si atravesaron sus manos. ¿Le pincharon la muñeca? Y sigue, causando intencionalmente confusión entre el pueblo de Dios. Como resultado, nuestras mentes se abruman por la desinformación, perdiendo de vista la verdad de Dios, pero lo que es más importante, su autoridad sobre nuestras vidas. Nuestro enfoque se aleja de la salvación, el arrepentimiento, la redención, la gracia y la misericordia a los debates impulsados por arrogancia orgullosa, donde el oro es simplemente para anotar puntos, independientemente del daño que podamos causar en este proceso. Cientos, si no miles, son conducidos a la extraviación cada día al volver a Isaías capítulo 55 y versículos 10 a 12 se lee como tal como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Continúa hacia otros destinos, regando la tierra, haciéndola germinar y florecer, dando semilla al sembrador y pan para alimentar. Así será mi palabra la que salga de mi boca. No regresará a mí sin resultados, sino que logrará los propósitos que dicté. Cumplirá con éxito lo que fue enviado a realizar. El efecto y el propósito. La palabra de Dios nunca será anulada. Siempre cumplirá su propósito singular, que es la redención de las almas de la humanidad. Vivimos en una era de descubrimiento donde el conocimiento y las respuestas a preguntas de larga data están inmediatamente a nuestro alcance, con sociólogos, arqueólogos e historiadores, revelando más sobre el pasado de la humanidad que nunca. Si bien puede haber otros textos sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y estoy seguro de que todavía hay por encontrar, su descubrimiento por sí solo no niega la verdad de Dios tal como se encuentra en el texto de las Escrituras actuales, ni abolió el don sacrificial de la salvación. A pesar de las peleas de que Jesús era simplemente un hombre como el resto de nosotros, o solo un profeta susceptible al pecado como nosotros, la pregunta permanece: ¿qué de nuestra salvación, qué de rescate estamos simplemente destinados a volver al polvo del que fuimos creados? ¿Dónde entonces
Si esto no es cierto, el sentido de la vida permanece volviéndose a Gálatas. En los versículos 6 y 9, Pablo escribe que le asombra que tan rápido estén abandonando a quien los llamó en la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No porque haya otro verdadero, sino porque hay quienes quieren distorsionar el mensaje de Cristo. Y luego sigue diciendo, y lo dice 2 veces, pero aunque nosotros o un ángel del cielo os predicemos un evangelio contrario al que os predicamos, que sea maldito. Y luego sigue diciendo, como hemos dicho antes, así que ahora digo de nuevo, si alguien os predica un evangelio contrario al que recibisteis, que sea maldito. Existe el peligro de la fe vacía. Seguir reglas propias y crear formas personales de justicia que tengan apariencia de piedad pero nieguen su poder nos arriesga a caer en la trampa de una fe hueca. Las cabezas hablantes a las que les encanta pontificar, dada una plataforma amplia, no necesariamente perpetúan una doctrina sana. Conocimientos interesantes o citas no calman la inquietud espiritual que todos llevamos dentro. Creer que Dios se sumaría a nuestras ganancias mal adquiridas sin que Él esté en el centro de nuestro corazón, por falta de un mejor término, un recado de tonto que finalmente nos pone en riesgo y en grave peligro. Reconocer una pérdida de vida sin verdadero propósito o compromiso. La realidad de la fe genuina existe. No nos dejemos engañar porque Dios no es burlado. Algunos pueden ver la fe como un engaño, un placebo para las personas pobres, creyéndola como algo falso o performativo, sin verdadero compromiso, costo o consecuencia. Sin embargo, durante más de 2000 años desde la resurrección de Cristo, el mundo ha continuado derribando implacablemente los cimientos de nuestra fe, pieza por pieza y ladrillo por ladrillo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de las trágicas acciones de quienes dicen ser los siervos de Dios, hacen su obra, sin embargo sus corazones permanecen sin cambios, sin arrepentimiento, llenos de mala voluntad y desprecio hacia el pueblo de Dios. Hoy hay una trompeta sonando fuerte en medio de nosotros, pero su mensaje, su veracidad, se encuentra en marcado contraste con el llamado de Juan el Bautista, que instó al arrepentimiento. Claramente se declaró: preparad el camino del Señor, quien no tomó el manto de Cristo ni afirmó ser el Mesías. Y al ser preguntado dijo que no era el Mesías, como menciona el versículo de Juan capítulo 27 dice: Él es el que viene después de mí, y no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Frecuentemente estas resonantes voces distorsionan el verdadero mensaje de arrepentimiento, desviando a muchos de la verdad y llevando a otros a la perdición eterna. En Mateo capítulo 24, versículo 24, se menciona que los falsos cristos y profetas surgirán, realizando grandes señales y maravillas, desviando, si lo posible fuera, incluso a los elegidos, todo desde los inicios humildes de este ministerio. Cada semana las palabras que Dios me ha inspirado a compartir en este ministerio se enraizan en humildad, gracia, paciencia y bondad amorosa. Pero tardó casi 40 años en alcanzar tal plena fructificación. El viaje a este punto no fue inmediato. Requirió un profundo compromiso, una voluntad de aprender y la firmeza para crecer a través de los desafíos y las dificultades.
A lo largo de los años, Dios ha cultivado en mí un espíritu de gracia y paciencia, moldeando mi corazón y mi comprensión. La bondad amorosa se convirtió en un principio rector, influyendo no solo en los mensajes que comparto, sino también en la forma en que ministro a los demás. Este proceso fue gradual, desarrollándose a lo largo de décadas, y es solo ahora que reconozco verdaderamente la plenitud de lo que verdaderamente se ha logrado. El ministerio que ves hoy ante ti es el resultado de un prolongado periodo de maduración, anclado en los valores duraderos de humildad, gracia, paciencia y bondad amorosa. Al caminar en fe debemos ser capaces de discernir palabras de sabiduría. Como creyentes es vital evitar ser flojos en nuestra fe andando. La persistente barrera de mentiras en nuestro mundo puede fácilmente abrumarnos, llevando incluso a los elegidos, si fuera posible, a creer una mentira. No todas las voces, independientemente de su plataforma, celebridades de seguimiento masivo o credenciales, son legítimas ni son dignas de confianza como fuente. La validación de la verdad y la experiencia es muy importante. En entornos académicos como en la universidad, se enfatiza la importancia de citar fuentes legítimas para evitar el plagio o una calificación fallida. Al escribir artículos es necesario referirse a 2 o 3 fuentes creíbles para validar nuestra propia experiencia en un determinado tema. Este proceso asegura a los lectores y oyentes que la información presentada es fiable e investigada a fondo. Del mismo modo, en nuestra vida diaria debemos reconocer que no todo lo que encontramos como cristianos o buscamos a través de Internet o en la televisión o escuchando claramente a los demás en tiempo real no están fundados en verdades bíblicas. Debemos tener guía bíblica mientras navegamos a través de las cosas que vemos, oímos y testificamos cada día. La Escritura nos instruye a ser tan sabios como serpientes, pero tan inocentes como palomas. Y en 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15 simplemente dice: estudia para mostrarte aprobado ante Dios, un trabajador que no necesita avergonzarse, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Para concluir, no hablo desde la condena, sino motivado por la serenidad y una esperanza profundamente bendecida. Esta sabiduría es crucial cuando se enfrenta a la desinformación generalizada que prevalece hoy en día. Verdades no probadas no son un fenómeno raro. Han existido a lo largo de la historia durante miles de años, pero particularmente comenzando a principios y mediados del siglo XIX y tan reciente como el año pasado, cuando individuos o grupos han afirmado sin evidencia saber la fecha y hora exactas del regreso de Jesús. Estas afirmaciones instan a los creyentes a vender sus posesiones, vaciar sus cuentas. Renunciaron a sus empleos con la ilusión de alcanzar un destino sublime, pero posteriormente descubrieron que fueron astutamente defraudados y manipulados. Evaluar las fuentes en la búsqueda de la verdad de Dios es primordial y crítico. Cuando buscamos la verdad de Dios, especialmente cuando usamos una gran variedad de fuentes, y mientras digerimos cantidades sustanciales de información, es esencial considerar la fuente y su origen. No todo lo encontrado, por bien intencionado o noble que parezca, tendrá un fundamento sólido en la verdad inherente. Algunas cosas pueden ser hechos interesantes, opiniones subjetivas o teorías no probadas. Estos pueden ser distorsionados, influenciados por sesgos, condiciones previas o incluso arraigados en engaño y prejuicio.
Por esto, cualquier forma de confirmación que surja no debe ser recibida con aceptación inmediata ni tratada con la reverencia de un texto bíblico incuestionable. Cada fuente debe ser cuidadosamente pesada y examinada, porque la palabra de Dios sigue siendo el único fundamento creíble y constructivo de la verdad. Hay graves consecuencias al caer en el engaño, afectando profundamente nuestras vidas. Tal engaño amplio ha desviado a muchos y para algunos ha dado como resultado catastrófico su trágica y prematura muerte. Es un recordatorio sobrio. El engaño, especialmente cuando es generalizado y persistente, no simplemente engaña a las personas. Este tipo de situaciones puede generar efectos devastadores que podrían marcar nuestras vidas de manera irreversible. Ha habido numerosos casos a lo largo de la historia en los que las personas, incluso los elegidos de Dios, han caído víctimas de enseñanzas falsas o información engañosa, creyendo cosas. Esto nunca se basó en la verdad de principios. La consecuencia de tal falsedad no se limita a nuestra propia depresión y decepción, sino que la tragedia de todo ello y el potencial es que crea una caída espiritual. Finalmente, este trágico resultado sirve como una poderosa advertencia. Instamos a ser vigilantes para discernir la verdad del error. En lugar de aceptar cada reclamo a su valor nominal, se nos recuerda evaluar cuidadosamente las fuentes y los motivos detrás de la información que recibimos sin importar la fuente. Este recordatorio sobrio enfatiza la necesidad de sabiduría, discernimiento y un compromiso firme. A la palabra de Dios como nuestra única fuente confiable, el fundamento de nuestra fe. Amén. Gracias por ver y compartir tu tiempo conmigo hoy. Por favor, proporcione sus pensamientos sobre el mensaje de hoy dejando un comentario, haciendo clic en suscribirse o compartiendo un me gusta. También puede responder enviando un correo electrónico a howardcfondue@yahoo.com. Para otros videos de YouTube, vaya a @davidchoward95. Si deseas explorar más episodios de los podcasts anteriores de Perspectives y descubrir información valiosa, escribe la dirección anchor.fm David6334 en tu navegador para disfrutar de todo el contenido disponible. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con ustedes hasta que nos reunamos de nuevo. Generate by AI.